Buen día, magistrada. Buen día, gracias. Damos inicio a la audiencia de causa RIT 57 del 2019. Para efectos de registro, le solicito por favor a los intervinientes que se identifiquen. Fiscal. Buenas tardes, magistrado, nuevamente. Por el Ministerio Público comparece José Miguel Suárez Tapia. Muy bien, buenas tardes, defensor. Querellante. Buenas tardes, magistrado. Comparece por la Intendencia Regional de Valparaíso el abogado Sebastián Vargas Sandoval. Querellante. Buenas tardes, magistrado. Buenas En tardes. representación de don Edson y Alejandro Villegas, el abogado Patricio Olivares Rodríguez. Muy bien. La defensa de la acusada Joana del Carmen Hernández Vicuña. Buenas tardes. Buenas tardes, magistrado. Leandro Díaz González y Juan Carlos Bastías por la defensa de Joana Hernández. La defensa del acusado Francisco Leonardo Silva Ales. Muy buenas tardes. Carlos Javier Oliva Bayón, Rodrigo Mena Becerra, por Francisco Silva. Buenas tardes. Imputados, buenas tardes. Al público presente, muy buenas tardes. También a los profesionales de la prensa. Señores gendarmes, muy buenas tardes. Muy bien, en el día de hoy nos encontramos reunidos con el objeto de informar la decisión a la que ha arribado el tribunal, la cual será informada por el magistrado encargado de la redacción del fallo, el juez titular, don Claudio Espinosa Senjo. Bien. Señores, buenas tardes. La decisión que ha arribado el tribunal es la siguiente. Acta de deliberación, Viña del Mar, miércoles 8 de mayo de 2019. Luego de deliberar y apreciar la totalidad de la prueba de cargo rendida en forma libre, pero observando los principios de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de la experiencia, conforme al artículo 197 del Código Procesal Penal, esta sala ha resuelto por unanimidad lo siguiente. Punto 1. Que se pudo establecer los siguientes hechos. El día 10 de agosto de 2018, alrededor de las 22:30 horas, Nivaldo Villegas Gutiérrez y su cónyuge, Joana del Carmen Hernández Vicuña, se reunieron en el interior del inmueble ubicado en calle Yancolén, número 860, de la comuna de Villa Alemana. La acusada Hernández, aprovechándose de la confianza de Villegas, le suministró una cantidad importante de clonazepam, sustancia que el coimputado Francisco Leonardo Silva Ales le había entregado en forma previa conforme al acuerdo existente entre ambos de darle muerte. De esa forma, aproximadamente a las 23:56 horas, una vez que el medicamento hizo sus efectos, Nivaldo Villegas quedó en completo estado de indefensión debido a la pérdida de sus funciones nerviosas. Luego, alrededor de las 0:12 horas del día siguiente, 11 de agosto de 2018, Hernández Vicuña, tras comprobar que Nivaldo Villegas Gutiérrez continuaba en ese estado, le dio aviso a Silva Ales que esperaba a cierta distancia. Enseguida, Silva concurrió e ingresó al domicilio y de manera conjunta con la imputada Hernández, conforme a lo convenido y sin que Villegas Gutiérrez pudiera oponer resistencia alguna, le infirieron una herida punzocortante en la región torácica que le perforó el lóbulo del pulmón izquierdo y desencadenó un shock hipovolémico, hipoxia tisular aguda, hemorragia y atelectasia pulmonar, todo lo que causó su muerte. Más tarde, alrededor de las 03:01 minutos del día 11 de agosto de 2018, ambos acusados, Hernández, Vicuña y Silva Ales, se trasladaron en el automóvil de este último hasta la sucursal del Banco Estado, ubicada en calle Freire, número 520, Belloto, Quilpué. Momento en que Silva, vistiendo una chaqueta de Nivaldo Villegas, ingresó al cajero automático y giró la suma de 35.000 pesos con cargo a la cuenta de la misma víctima, usando la tarjeta y la clave que para tales efectos le suministró la acusada Hernández Vicuña. Luego de lo anterior, a fin de evitar el descubrimiento del delito, ambos acusados trasladaron el cuerpo de la víctima hasta el sector de las docas de Laguna Verde, Valparaíso, lugar donde hicieron desaparecer parte de la evidencia y arrojaron al mar el torso de Nivaldo Villegas, el que fue encontrado el día 15 de agosto del año 2018 flotando en el sector del Muelle Prat de Valparaíso. Número 2. Los hechos antes descritos fueron acreditados con el mérito de la abundante prueba de cargo rendida, principalmente con los testimonios de los familiares directos de la víctima, su hijo Alejandro Villegas Ollanedel y su hermano Edson Villegas Gutiérrez,
quienes de forma sincera y contesta dieron cuenta, entre otras cosas, de las extrañas circunstancias en que se produjo la desaparición de Nivaldo Villegas Gutiérrez a partir de las 21 horas del día 10 de agosto de 2018 e informaron de la incesante búsqueda que realizaron en los días anteriores y posteriores al hallazgo de su torso el día 15 del mismo mes, flotando en el Muelle Prat de Valparaíso. Ambos testigos señalaron cuáles fueron las gestiones que realizaron y que permitieron establecer que el torso humano encontrado correspondía a la persona de la víctima. Importancia suma tuvo en este caso el cúmulo de antecedentes aportados a juicio por el equipo multidisciplinario de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, particularmente por los subcomisarios Gabriel Alarcón Duarte y Francisco Figueroa Vilches. Ambos policías informaron en detalle de todas y cada una de las diligencias investigativas, técnicas y científicas que en su conjunto permitieron establecer las circunstancias en que se produjo el deceso del profesor Nivaldo Villegas Gutiérrez en horas de la madrugada del día 11 de agosto de 2018 en su domicilio de calle Yancolén número 860 de la comuna de Villa Alemana, situando en ese lugar específico a los acusados Hernández y Silva, realizando las acciones conjuntas que culminaron con la muerte de la víctima, su posterior desmembramiento y ocultamiento del cadáver. De igual forma, los policías Alarcón y Figueroa informaron cómo fue posible verificar por medio de imágenes de video, fotografías, georreferencias y un documento que luego del crimen los acusados concurrieron en el automóvil de Silva hasta una sucursal del Banco Estado en Quilpué y que este último, vistiendo una chaqueta de Nivaldo Villegas, giró una suma de dinero con cargo a su cuenta con su tarjeta de débito y clave que previamente le suministró la computada Hernández, para luego dirigirse ambos en el mismo automóvil hasta la playa Las Docas de Laguna Verde, lugar donde quemaron parte de la evidencia que los incriminaba y arrojaron el torso al mar. El conjunto de información del que hicieron gala los policías antes señalados fue corroborado por otros medios probatorios igualmente idóneos, en particular fotografías y datos obtenidos previa orden judicial desde los teléfonos celulares de los encausados. En parte de las imágenes incorporadas se pudo observar el clonazepam que Silva puso a disposición de Hernández para adormecer y luego dar muerte a Nivaldo Villegas en su domicilio. También se tuvo conocimiento de una nota digital de la cual podría colegirse las intenciones de hacer creer las supuestas intenciones suicidas del profesor Villegas. Igualmente se tuvieron a la vista las dos fotografías que Hernández le habría enviado a Silva, dándole cuenta que Nivaldo Villegas ya se encontraba totalmente sedado sobre su cama. Del mismo modo se observó a Silva, luego de cometido el delito, vistiendo una chaqueta de la víctima, girando dinero desde su tarjeta de débito y luego desplazándose en su automóvil marca Chevrolet modelo SAI color azul y haciendo compras en un servicentro cercano. A continuación, cabe mencionar a los testigos directos Juan Herrera Moraga y Ezequiel Farías Castillo, que informaron cómo fue que en horas de la madrugada del fatídico día 11 de agosto de 2018 vieron cuando Silva, en compañía de Hernández, quemaba de manera afanosa en una fogata de considerable tamaño unas mantas y un cuchillo, presumiblemente utilizado en el delito. Sus acertos también fueron corroborados con fotografías en que se apreciaba la envergadura de la fogata y el cuchillo. En lo que dice relación a la situación de inconsciencia e indefensión en que se encontraba la víctima al momento de ser acometida, data y causa de su muerte y estado del cadáver, se tuvo en consideración las conclusiones del médico legista Fernando Rodríguez André y químico legista Gunther Borg Retamal. Ambos peritos explicaron cómo a partir de los hallazgos en el torso de Nivaldo Villegas pudieron establecer científicamente que antes de fallecer se encontraba bajo los efectos del alcohol y del clonazepam, con las funciones del sistema nervioso central suprimidas y que fue apuñalado en el tórax estando vivo, cuestión que desencadenó un choque hipovolémico, hipoxia tisular aguda, hemorragia atelectasia pulmonar y finalmente la muerte. El legista Rodríguez explicó y aseguró que las restantes heridas que presentaba el torso y el cercenamiento de cabeza y extremidades fueron post-mortem y materializadas mediante la utilización de instrumentos compatibles con sierra y cuchillo. Las pericias evacuadas por los psiquiatras Rodrigo Dresnes Cid, Julio Michelotti Carreño y Gina Torres Lillo ilustraron sobre la imputabilidad y características de personalidad de ambos acusados como potenciales coautores del hecho. El certificado de matrimonio incorporado permitió acreditar el vínculo matrimonial vigente a la época de los hechos entre la acusada Hernández y Nivaldo Villegas Gutiérrez. Finalmente, las restantes pericias, testimonios y evidencia material sirvieron como elementos de corroboración de las conclusiones señaladas, tal como se explicará en la sentencia. Número 3. Los hechos probados respecto de la acusada Joana Hernández Vicuña son constitutivos del delito consumado de parricidio,
previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, agravado por la circunstancia del artículo 12, número 1 del mismo cuerpo normativo, esto es la alevosía. En cuanto al encausado Francisco Silva Ales, los mismos hechos importan el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391, número 1, circunstancia primera del Código Penal, alevosía. Pese a lo sostenido por la querellante particular, no es posible jurídicamente sancionar a Silva Ales bajo el mismo título de castigo que la concausada Hernández, puesto que él no le unía ningún vínculo con la víctima. Cualquier estimación en sentido diverso constituiría una interpretación en contra del reo en malam partem que se encuentra prohibida en el derecho penal. Número 4. En lo que dice relación a la concurrencia de modificatorias de la responsabilidad criminal inherentes al hecho punible, se ha tenido por justificada la circunstancia de haber obrado los autores con alevosía como un fundamento de agravación de la responsabilidad penal, como agravante propiamente tal en el caso de Hernández y como calificante en el caso de Silva Ales. En concreto, se acreditó que ambos enjuiciados, al menos desde el día 8 de agosto de 2018, acordaron y procuraron dar muerte a la víctima, poniéndola en un estado de indefensión que asegurara el resultado típico de consumo buscado. En concreto, Silva se hizo de clonazepam y Hernández sedó a Aníbaldo Villegas, dándole muerte a ambos cuando se encontraba con su sistema nervioso central suprimido o disminuido, es decir, sin capacidad de reacción defensiva. Sin embargo, no puede en este caso, además, tenerse por concurrente la circunstancia de haber obrado los hechores con premeditación conocida, puesto que se funda en los mismos hechos que ya se han sido considerados como constitutivos de la conducta alevosa. Es cierto que en el juicio se virtieron antecedentes que daban cuenta del interés desde hacía algunos meses despertaba en los acusados la propiedad raíz de Aníbaldo Villegas y en la pérdida por parte de Joana Hernández del cuidado personal de su hija menor a manos de éste. Empero, eso obedece a las motivaciones del crimen, distinción que redunda en la conclusión informada. Número 5. La participación culpable de los acusados Hernández y Silva en los hechos calificados en la forma indicada fue acreditada con la misma prueba de cargo y en los términos de la coautoría del artículo 15, número 1 del Código Penal. Ambos acusados previamente concertados y con pleno dominio de las acciones principales realizaron actos ejecutivos propios que inequívocamente estaban destinados a un mismo propósito delictivo, la muerte de Aníbaldo Villegas. Cada encartado hizo su parte en la obra común y tuvo la opción de obrar de una manera distinta, como por ejemplo huir del sitio de suceso o abortar la misión. Empero no lo hicieron y siguieron adelante hasta la completa consumación del delito. Se desechan en consecuencia todas las alegaciones de las defensas sobre el particular. 6. En cuanto a los hechos que los acusadores estimaron constitutivos del delito de uso fraudulento de tarjeta de débito, previsto y sancionado en la letra B del artículo 5 de la Ley número 20.009, estiman los jueces que no es posible castigarlo bajo esa figura penal y tampoco por aquella que el tribunal invitó a debatir, puesto que los hechos de la acusación no se señalan como supuesto fáctico uno de los elementos bases del tipo, esto es que la tarjeta de débito haya sido sustraída por los autores. Ese elemento fáctico penalmente relevante no se describió en las acusaciones, por consiguiente, y aun cuando pudiera colegirse de los antecedentes probatorios vertidos en el juicio, no puede ser suplido por el tribunal. La ley no lo permite. De lo contrario, se afectaría el principio de congruencia que consagra el artículo 341 del Código Procesal Penal, norma que dice que no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidas en la acusación. 7. En consecuencia, se ha decidido lo siguiente. Se condena a Joana del Carmen Hernández Vicuña, cédula de identidad número 16.331.462-2, como autora material del delito de parricidio de su cónyuge, Aníbaldo Villegas Gutiérrez, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, perpetrado el día 11 de agosto de 2018 en la comuna de Villa Alemana. Se condena a Francisco Leonardo Silva Ales, cédula de identidad número 14.001.702-7, como autor material del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391, número 1, circunstancia primera del Código Penal, perpetrado el día 11 de agosto de 2018 en la comuna de Villa Alemana. Se absuelve a ambos acusados ya individualizados de los cargos de la acusación que los indica como autores del delito de uso fraudulento de tarjeta de débito, previsto y sancionado en la letra B del artículo 5 de la Ley número 20.009, supuestamente perpetrado el día 11 de agosto de 2018 en la comuna de Quilpué.
Número 8. La sentencia será redactada por el magistrado señor Claudio Espinosa Senjo y comunicada en la audiencia que se llevará a efecto en este tribunal el día jueves 16 de mayo a las 13 horas. Se indica el writ de la causa 57-2019 y la decisión que ha sido adoptada por la Sala de este Tribunal de Juicio de lo Penal de la Ciudad de Viña del Mar, integrada por los jueces titulares señora Mónica López Castillo, quien presidió, señor Alonso Arancibia Rodríguez y don Claudio Espinosa Asenjo. Muy bien. Habiéndose informado a los intervinientes la decisión unánime del tribunal y al tenor de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 343 del Código Procesal Penal, tiene la palabra el Ministerio Público para debatir acerca de los antecedentes relevantes para la determinación y ejecución de la pena. Gracias, magistrada. Varias apreciaciones para llegar al quantum de la pena que sostenemos que debe mantenerse respecto de ambos acusados en los términos originales que dice nuestra acusación. Sostenemos y pretendemos que el tribunal puede todavía, a las formas de establecer este veredicto condenatorio y circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, llegar a las penas que hemos solicitado en la acusación de presidio perpetuo calificado y presidio perpetuo simple. La primera consideración de manera transversal respecto de ambos ya condenados es la siguiente. Estima el Ministerio Público que no concurre como circunstancia ajena al hecho punible, como circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, la circunstancia modificatoria del artículo 11, número 9 del Código Penal. Ya el solo hecho que el tribunal, en esta larga exposición del veredicto, haya dado pormenorizadamente cuenta de cómo han acontecido los hechos el día 10 de agosto, derriba de cualquier forma las expresiones que los acusados han vertido en la investigación y en este juicio oral. Los acusados lo único que han efectuado durante el transcurso de esta investigación y en este juicio es mentir. Y esa mentira no puede ser calificada de acuerdo a lo previsto artículo 11, número 9 del Código Penal. Ellos se concurrieron en su momento y oportunidad, tal cual como lo dijo el subcomisario Alarcón, a declarar el día 17 de agosto del año 2018, tendiente a poder obtener información sobre el paradero desaparecido en ese momento de don Nivaldo Villegas y solamente mintieron. Fueron detenidos el día 21 de agosto del año 2018 por la orden que emana el Tribunal de Garantía de Valparaíso, de acuerdo al propio documento número 7 que se acompañó como prueba documental del Ministerio Público, y da cuenta de todos y cada uno de los elementos con que ya se reunía por parte del ente persecutor para poder materializar esta acción, que era la detención de los acusados, que no tenía hasta ese momento ninguna intervención en ellos que pudieran permitir alguna circunstancia de colaboración en los hechos. Ellos declaran y su declaración a su vez no dice relación con algo que permite también poder considerar esclarecimiento a los hechos en materia de la acusación. Ellos vuelven a declarar separadamente al inicio de este juicio y vuelven nuevamente a establecer versiones que no son posibles de poder efectuar, y respecto a aquello me vuelvo a hacer cargo y más bien dicho a tener por reproducido todo y aquellas circunstancias que señalé en la clausura y en la réplica los días lunes y martes de esta semana, toda vez que las acciones que ellos propusieron de cómo pudieron haberse efectuado estas acciones nunca pudieron haberse realizado de acuerdo a la prueba de cargo que el Ministerio Público rindió y que este tribunal ha valorado. Por eso, de manera transversal, entiende el Ministerio Público que no es posible poder entender que hay una circunstancia modificatoria de responsabilidad penal del artículo 11, número 9. Transversal para ambos acusados bajo esta misma circunstancia y posición que le he señalado. En términos particulares, nosotros objetivamente señalamos en la acusación que respecto de Joana del Carmen Hernández Vicuñas le beneficiaba la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal del artículo 11, número 6, toda vez que su extracto de filiación y antecedentes así lo indica. Solicito se tenga por incorporado dicho extracto para poder refrendar esa posición, toda vez que es una circunstancia objetiva que no se puede desconocer de acuerdo al principio de objetividad que tiene el Ministerio Público. Ahora bien, respecto de las pretensiones que las defensas harán en cuanto a las compensaciones de atenuantes y agravantes, hay que tener en cuenta de que no necesariamente
el término numérico hace que las atenuantes deban ser compensadas. Es verdad y es existente de que hay una modificatoria responsable del artículo 11, número 6, pero también es una circunstancia que el tribunal ha dejado por establecido de que concurre la agravante de alevosía. Entiende el Ministerio Público que estas dos circunstancias modificatorias de responsabilidad penal no está el tribunal obligado a compensarlas numéricamente para anularlas y tener entendido de esa manera la posibilidad del margen del recorrido del margen de la pena. Una circunstancia es que una persona no tenga condenas anteriores, que es lo que se refrenda en el documento, pero otra cosa muy diferente es lo que el tribunal ha dado por establecido respecto a la calificación de la alevosía. En ese orden de cosas, y de acuerdo a toda la prueba que se ha rendido en el juicio, fundamentalmente con las declaraciones de Alejandro Villegas, de Edson, respecto del hijo de don Nivaldo, el hermano de Edson, el tribunal ha podido ver y valorar y poder entender el mal que ha ocasionado los acusados en esta acción. Y esa circunstancia el tribunal también puede y debe, bajo las normas que establece el Código Penal, tenerlos en vista y en cuenta al momento de poder establecer una pena. No solamente la pena en sentido propio va dirigido a los acusados, sino que también el tribunal debe, en este tipo de acciones, hacer ese cargo de la prevención general de la aplicación de las penas para la inhibición de estas acciones en el futuro por cualquier miembro de nuestra sociedad. Bajo esas perspectivas, bajo esos principios, entendemos que el margen de la pena, ya sea que se entienda que no hay necesidad de una racionalización del atenuante con la agravante, de que además el tribunal debe comprender el mal causado y generado en esta familia y en la sociedad, por eso hay una querellante que es Intendencia Regional, por la circunstancia de la prevención especial y general que tiene la aplicación de las penas, entiende el Ministerio Público que el recorrido que el tribunal puede hacer respecto a aquello es la que se solicitó en su momento y en su oportunidad en la acusación, cuál es el presidio perpetuo calificado. La determinación de las huellas genéticas, las accesorias legales que correspondan y obviamente el quantum de la pena hace la imposibilidad absoluta y completa de obtener beneficio alguno previsto en la ley 8.216. Eso respecto de doña Giovanna del Carmen Hernández Vicuña. Respecto de don Francisco Leonardo Silva Ales, se acompañan los siguientes antecedentes. El extracto de filiación y antecedentes de Francisco Leonardo Silva Ales da cuenta de haber sido condenado por el Tribunal de Garantía de Viña del Mar en la causa RIT 11.624-2014, el 5 de diciembre del año 2014, a una condena de un delito de hurto. Condenado a 21 días de prisión en su grado medio, multa de una unidad tributaria mensual con el beneficio de la remisión condicional de la pena. Eso el 5 de diciembre del año 2014, que es la única anotación que tiene en su extracto de filiación y antecedentes. Acompaño a su vez la copia simple de dicha condena del 5 de diciembre del año 2014 de la causa RIT que ya he hecho referencia, en donde por hechos que ocurrieron el 27 de octubre del año 2014, este Tribunal de Garantía de Viña del Mar lo condenó por el delito de hurto simple a las penas principales y accesorias ya referidas, conjuntamente con el certificado de ejecutoria de dicha sentencia de 5 de diciembre del año 2014, certificado del Centro de Reinserción Social, como tercer o cuarto documento de fecha 8 de enero del año 2016, respecto de de informar el cumplimiento de la pena accesoria y de resolución como último documento de fecha 6 de octubre del año 2017 del Tribunal de Garantía de Viña del Mar, donde da a conocer el incumplimiento del sentenciado en esa causa, Francisco Silva Ales, respecto de no haber pagado la multa asociada a la pena accesoria del delito principal de hurto. Todos y cada uno de esos documentos que solicitan por incorporado vienen a poder fundamentar la carencia de la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal prevista en el artículo 11, número 6, para todos los efectos que establece el artículo 1 de la ley 8.216. Dicha pena debe ser considerada y, por lo tanto, no habiendo transcurrido los plazos
desde el cumplimiento de dicha sentencia y las demás antecedentes que allí se acompañan respecto de aquello, hace que a nuestro juicio, también desde el punto de vista objetivo, no es posible reconocer respecto a Francisco Silva Ales la circunstancia de modificatoria de responsabilidad penal del artículo 11, número 6. Ya me refería al tema transversal del 11, número 9, y por lo tanto solamente subsiste el tema que el tribunal ha establecido como calificante para establecer dicha figura como un homicidio calificado y no simple. Por ende, también, bajo estos mismos presupuestos que he señalado y principios respecto de Johanna Hernández, entendemos que el tribunal también puede arribar a esta pena que el Ministerio Público solicitó en su acusación de presidio perpetuo simple, que es la máxima sanción que establece la norma respecto del homicidio calificado, bajo esos mismos principios y bajo esa misma fundamentación, teniendo en cuenta que el tribunal consta de esas herramientas procesales que establece el Código Penal y que establece los principios a los cuales me he referido para poder arribar a ambas condenas. Las accesorias legales que correspondan, la determinación de huella genética, en particular y en especial respecto a Francisco Silva Ales, además, el comiso del vehículo Chevrolet State que fue utilizado para la comisión del hecho que el tribunal ha dado por establecido y obviamente sin beneficio alguno del hecho 1016 porque no procede en la especie. Y conjuntamente además, teniendo en cuenta que han sido representados por defensas privadas, que se haga también la expresa condenación en costas a ambos acusados por haber sido condenados en los términos que ha indicado el tribunal. Las circunstancias de abono en la presente causa son las que obran en el auto apertura, fueron privados de libertad por orden de detención del Tribunal de Garantía de Valparaíso el día 21 de agosto del año 2018 y desde ese día, 21 de agosto del año 2018, hasta el día de hoy han mantenido su prisión preventiva de manera ininterrumpida para los efectos de abono. Esas son mis peticiones, su señoría. Muy bien. El tribunal tiene por incorporado entonces extracto de afiliación y antecedente de la acusada Johanna del Carmen Hernández Vicuña y de Francisco Leonardo Silva Ales. Conjuntamente con ello, se tiene por incorporada copia simple de la sentencia y los dos oficios a los que hizo mención el fiscal, también en copia simple. Sí. Muy bien. Tiene la palabra el querellante en representación de la Intendencia Regional. Gracias, magistrado. Magistrado, sin perjuicio de lo planteado por el Ministerio Público, a lo cual me adhiero en todas sus partes, por economía procesal, no lo voy a reproducir. Solamente indicar, magistrado, que, como señaló también el Ministerio Público, pero muy brevemente, entendemos que existe la atenuante del 11 número 6 respecto a Johanna por no tener antecedentes penales, por lo cual no voy a hacer mayor alegación respecto a ello, que no cuenta con dicha atenuante el coimputado y acusado Francisco Silva, por lo cual su señoría no se le debería reconocer ninguna atenuante del 11 número 6, que no existe colaboración sustancial respecto de ambos, su señoría, como atenuante del 11 número 9, si es que lo pide la defensa, y si lo ha hecho durante los alegatos de apertura y clausura, entendiendo por esto, su señoría, el hecho de que la declaración prestada en el juicio no es un medio de prueba, su señoría, es única y exclusivamente un método de defensa por parte de las defensas propiamente tal, y valga la redundancia, por lo cual en ningún sentido puede estimarse su señoría como un antecedente que ha prestado alguna colaboración para el esclarecimiento de los hechos. Como hemos podido ver, su señoría, aquí las declaraciones prestadas son completamente confusas, contradictorias, tratando única y exclusivamente de dar responsabilidades o diluir las responsabilidades respecto de cada uno de los imputados en contra del otro. Y en ese entendido, su señoría, en ningún sentido dichas declaraciones han servido para esclarecer los hechos. La condena que se han dictado, según lo que se ha señalado en el propio veredicto y como se leyó, dicen relación exclusivamente con los antecedentes incorporados con los medios de prueba que ha acompañado el Ministerio Público principalmente y a los cuales se ha adherido esta parte. Y en ese entendido, en ningún sentido, su señoría, entendemos que existe una colaboración sustancial, como lo exige la ley, para poder llegar a ese tipo de atenuantes. Respecto al agravante, su señoría, de alevosía, el tribunal lo ha reconocido de cierta forma respecto de Johanna y de cierta forma se encuentra dicha alevosía dentro del tipo penal del homicidio calificado por la cual se ha condenado. No entendemos que exista dicha agravación o circunstancia agravante de su señoría respecto a Francisco Silva. Sin perjuicio de ello, su señoría, sí se puede llegar a la pena solicitada por parte del Ministerio Público y por la cual se ha adherido esta parte en atención a la extensión del mal causado. Entendemos, su señoría, que las circunstancias en específico por las cuales se ha llevado a cabo el delito, estamos hablando, su señoría, de la cónyuge, quien lleva a cabo, su señoría, una modalidad bastante perversa,
la comisión del delito, y no tan solo esto, sino que una vez que cometido el delito, su señoría, las circunstancias en las que se recupera de cierta forma el cuerpo de la víctima. Aquí estamos teniendo, su señoría, que hay una familia detrás, hay una hija detrás que ha quedado sin un padre, que va a tener que ser cuidada por la familia directa ahora por no existir el mismo, que es la víctima en este caso, y en ese sentido, su señoría, entendemos que la extensión del mal causado permite de cierta forma recorrer la pena y llegar a la aplicación del máximo establecido para cada tipo de delito. Solamente eso, señoría, y solamente y respecto de las circunstancias, respecto de beneficios de la ley 18.216, creemos, su señoría, que en atención a las penas a las que puede llegar por cada uno de los delitos no son aplicables en el presente caso. Muy bien, querellante particular tiene la palabra. Magistrado, me adhiero completa y plenamente a lo señalado en el Ministerio Público y solo hacer algunas referencias particulares respecto de la minorante o atenuante del artículo 11, número 9, que ambas defensas podrían solicitar al tribunal que se reconozcan a los imputados. En base a las declaraciones que ellos prestan durante la etapa de investigación, esto en un primer término el día 17 de agosto y posteriormente cuando son privados de libertad el día 22 de agosto, ellos no colaboran, ellos no aportan ningún antecedente que sea relevante para que las diligencias de investigación se desarrollaran como fueron demostradas ante este tribunal. Además, si hubiese obrado esta colaboración, creemos que se pudieran haber llegado a otro tipo de resultados. Por lo tanto, la falta de esta colaboración sustancial, ¿qué objeto tenía? Retardar el accionar de la justicia. Manifestación de esto son las declaraciones y las pruebas que hemos vertido ante este tribunal. Por lo tanto, esta parte cree y estima pertinente que no debe ser considerada esta minorante por los motivos que han sido ventilados por el señor fiscal, por el colega que representa la Intendencia Regional. Otro punto del cual debo hacerme cargo es respecto de la compensación de las circunstancias modificatorias de responsabilidad que podría ocurrir respecto de la acusada Hernández Vicuña. Si bien es cierto, no podemos objetar la existencia de la circunstancia minorante de responsabilidad del artículo 11, número 9, pero que exista el agravante de alevosía, tenemos que tener en cuenta que entre comparación entre una y otra, claramente la agravante que opera dice relación por cómo ocurrieron los hechos, por el mal causado, no solo a un grupo de personas, sino que también a una sociedad. Representación de esto, el colega que está representando a la Intendencia Regional. Como abogado querellante y representante de la familia, si bien es cierto, mis representados son dos, Edson y Alejandro, existen una serie de personas atrás. Su hermana Vilma, Leandro, sus sobrinos, amigos, familiares. Por lo tanto, la crueldad de los hechos, la forma en cómo acontecieron y cómo la acusada intentó desvirtuar el actuar de la justicia, encubriendo el delito en la forma ya descrita y como lo podemos apreciar en juicio, claramente no nos permitiría establecer que estas circunstancias pudieran adecuarse o pudieran compensarse por la magnitud del hecho delictivo. En base a eso se solicita que obviamente a ella se le aplique la pena del parricidio en el tramo más alto, que sería el presidio perpetuo calificado. Respecto del señor Silva Ales, en cuanto al homicidio calificado, también le solicito lo mismo a este tribunal. Si bien es cierto, no se logró acreditar la teoría del caso a criterio del tribunal por parte de este querellante, pero obviamente el daño que ha causado a mi representado el señor Silva Ales en la participación de estos macabros hechos es de la misma proporción que lo ha hecho Hernández Vicuña. Por lo tanto, también solicito que se le aplique la pena en el tramo más alto, que esto sería presidio perpetuo simple. En cuanto a las circunstancias de la ley 18.216, sería imposible la aplicación de esta por los tramos de las penas que estamos tratando y obviamente adherirme a las solicitudes que ha señalado el Ministerio Público. Eso por cuanto a mi discusión, magistrados. Muy bien, tiene la palabra la defensa de la acusada Hernández Vicuña, ya condenada. Gracias, magistrado. Esta defensa entiende, con el elemento aportado en la propia acusación, el certificado antecedente aportado también por el Ministerio Público y objetivamente que nuestra representada cuenta con una conducta anterior irreprochable, por lo tanto es merecedora de la circunstancia atenuante del artículo 11, número 6. En relación al atenuante del artículo 11, número 9, esta defensa entiende
que sí, en definitiva, nuestra representada ha colaborado durante este proceso, y no solamente porque declara el día 22 de agosto y rehúsa su derecho a no incriminarse, sino que también declara en este estadio procesal, en donde muchos de los detalles sustanciales se ven corroborados por algunos funcionarios policiales en relación a los hechos descritos por los propios funcionarios. Así entiende esta defensa que sí rige en relación a la agravante y dos circunstancias atenuantes, lo señalado en el artículo 67 en su último inciso, en el caso de concurrir circunstancias atenuantes y agravantes, que se hará su compensación racional para la aplicación de la pena. Y en ese sentido, esta defensa entiende que le favorecería a nuestra representada una circunstancia atenuante, compensando gradualmente una de ellas y quedando en relación al artículo 68, inciso segundo, y solicitando se le imponga la pena de presidio perpetuo, magistrado. En relación a las costas, se solicita que se libere de ella, entendiendo que se encuentra privada de libertad, magistrado, y no cuenta con ingresos suficientes para la cancelación de esta. Muy bien. En representación del condenado Silva Ales, tiene la palabra el abogado Oliva. Muy amable, sus señorías. Habiéndose dado veredicto condenatorio, la defensa privada va a invocar al tribunal, se tenga bien considerar la atenuante del artículo 11, número 9, en su modalidad de muy calificada esta. Fundamento por qué, su señoría, y serían en dos líneas argumentativas. Es la declaración que dio mi defendido, la cual la puedo subdividir en la colaboración que da en fase de investigación sin vicios, y el segundo capítulo es la colaboración que da aún con prueba viciada que él convalida. Y acá paso a fundamentar por qué estos títulos. El primer título, su señoría, estaría vinculado con la existencia misma del cuchillo, el cual sería el elemento con el cual el señor Nivaldo falleció. ¿Por qué? Porque es mi defendido quien declara al inicio del juicio, sin saber el contenido real que en audiencia iban a dar todos los medios de prueba, peritos, testigos, funcionarios de la PDI, quien nos posiciona y describe este elemento. Elemento que es desestimado a rajatabla por un organismo policial. Elemento que es acompañado en la modalidad fotográfica por la prueba que dio un testigo y lo ratifica su compañero, me refiero a los pescadores, no diré sus nombres, pero se veía claramente, y la versión que él da es con este cuchillo que no se pudo encontrar, pero que lo describe mi defendido, que aparece en la fotografía y que hace referencia en los pescadores, quienes, reitero, estuvieron presentes el día 11 de agosto en horas de la madrugada. Primer argumento. Segundo, respecto a algunos medios de prueba, básicamente la sábana. Recordemos que personal policial hace referencia a que hicieron esta dinámica de barrer la zona de Laguna Verde porque sabían que en Laguna Verde había un indicio por la georreferencia. Laguna Verde es un sector rural exageradamente amplio en relación a la playa Las Docas, que es un sector muy reducido dentro de la zona de Laguna Verde donde ni siquiera hay señal celular. Recordaremos una fotografía donde aparece un vehículo de la PDI, un camino y se ve un auto. Y un funcionario de la PDI nos dijo que ese era el punto A y de ahí a 12 metros se había logrado encontrar la prueba material, esta sábana. La pregunta es, ¿cómo llegan a este punto A si estaba en el sector de Laguna Verde? Y él forzosamente dice, era en base a un plano, a una referencia que nos había dado uno de los detenidos. ¿Quién? Francisco Silva. ¿Y qué dijo Francisco Silva? Que él había declarado en horas de la madrugada, delante de un funcionario de la PDI y en presencia del señor fiscal, y había hecho un mapa y había hecho referencia a un árbol. Y en base a ese árbol, ahí estaría estos medios de prueba, los cuales efectivamente se encontraron, porque se acompañaron en este juicio. Por lo tanto, bajo esta dinámica, sí, hay un primer tópico, que es la colaboración que da respecto a la prueba que está libre de vicio. Y acá viene el segundo tópico y el más conflictivo, es la prueba que, a juicio de la defensa privada, cae bajo lo que se denomina en doctrina los frutos del árbol envenenado, que tiene su fundamento en las enmiendas 4 y 5 de la Constitución norteamericana, pero que las recoge el mensaje del Código Procesal Penal,
en el sentido de que no se puede, en principio, validar prueba obtenida con infracción de garantías. Y es acá donde quiero hacerme cargo de un par de tópicos. Recordaremos el celular, el Huawei, del cual se obtiene información. Esta información, ¿cómo la obtienen los órganos persecutores? Porque se podrá decir, claro, había orden judicial para hacer los seguimientos de llamadas, de registros, pero esta fotografía se obtiene cuando se le pide a mi cliente, no como imputado, sino en condición de testigo que de su versión, él dijo, omití información la primera vez, pero les di mi teléfono. Y él, cuando declara en esa primera ocasión, nunca lo hizo como imputado, es decir, desconocí el alcance íntegro del artículo 93, lo hizo como un simple testigo. Y sabemos, o se puede deducir, que a esa altura de la investigación mi cliente ya era un objetivo. Es decir, él fácticamente era un imputado, no un testigo. Y al ser imputado tenía un cúmulo de garantías que no se le hizo saber. ¿Por qué? Porque declaró como testigo. Segundo aspecto, las cámaras de video. ¿Cómo llegamos a las cámaras de video? Llegamos a las cámaras de video porque personal policial coopera de una manera amistosa con una plaza de un banco. Y la plaza del banco le indica, sí, le vamos a dar la cartilla con el movimiento comercial. Le vamos a indicar que hay un desfase de días. Por lo tanto, el último movimiento se retrotrae 2 días antes. Le vamos a indicar que el último movimiento fue en tal lugar, en tal banco o en tal cajero. Van a ese cajero, obtienen las cámaras, pero caemos en un pequeño detalle. ¿Cuál es? La existencia de la figura penal del artículo 154 de la Ley de Bancos. Acá hubo vulneración al secreto bancario. ¿Y cuál es la trascendencia de esto? Que mi cliente reconoce, sí, se ve en el video, sí, soy yo. Yo fui a tal lugar. Es decir, él está convalidando prueba que en principio no podría ser valorada positivamente. Porque para haber obtenido información del banco y haber podido determinar cuándo fue el último movimiento bancario, forzosamente se tuvo que haber requerido autorización judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi defendido en fase de investigación forzosamente cooperó. Y esta prueba permite cerrar el círculo que el día de hoy nos tiene con un veredicto condenatorio. Respecto al fin de la pena, su señoría, y siguiendo al profesor don Manuel de Rivacova, esta jamás podrá tener un fin de prevención especial, sea positivo o negativo. Siguiendo a don Manuel de Rivacova, el fin de la pena es y siempre será retributivo. Es por ello que pido en definitiva que la pena que cumpla mi defendido sea la de presidio mayor en su grado máximo, pero compensando la atenuante que estoy pidiendo, lo principal que se pida como muy calificada en subsidio, como 11.9 simple, su señoría, a un rango de quantum de 16 años de privación de libertad. Obviamente será de cumplimiento efectivo, uno, no lo discuto. Respecto a asesorías genéricas 29 y 30 del Código Penal, no haré cuestionamiento alguno. Respecto a la pena de comiso del vehículo, pediré que esta no se aplique toda vez que la pertinencia del vehículo está vinculada en dinámicas ex post, no ex ante. No se usó el vehículo para matar al señor Nivaldo. Por lo tanto, no habiéndose acreditado la funcionalidad del auto en la comisión del resultado herido por los condenados, no procedería el comiso. En orden a la determinación de huella genética, hay norma legal expresa que lo indica, no haré cuestionamiento alguno. En orden a la petición de condena en costa, su señoría, pediré se nos exima en base a un par de argumentos. Uno, nuestro cliente objetivamente ha estado privado de libertad, debe presumírsele pobre. Dos, la defensa privada, o esta defensa privada, sí tuvo motivo plausible para litigar, se nos ha absolvido de una figura penal, su señoría. Nada más que invocar, muy amable. En relación a los abonos, ¿las defensas están de acuerdo con la información dada por el Ministerio Público? Efectivo. Muy bien. Muy bien. No, dice que no. Entonces, abogados, el quantum de la pena será informada, como ya se dijo, el día jueves próximo, a las 13 horas en dependencias de este tribunal. Y con lo logrado ponemos término al juicio. Magistrado, iba a solicitar esta defensa, lo conversado también con nuestra representada, no tener que asistir a dicha audiencia. Se le comunicó a ella, vamos a reunirnos en dependencia del recinto penitenciario, acompañado de la sentencia íntegra y explicándole el alcance de esta. Muy bien. Sí, ella.
¿Los abogados sí van a comparecer a la audiencia? No, magistrado. Tampoco. Tampoco. ¿Y la defensa? Muy amable, señoría, y hacer la ¿De misma Silva? petición. Por favor, se nos exima, hablé con mi defendido, será carga de este abogado informarle el contenido íntegro de la sentencia a su señoría. Muy bien. Queda, por cierto, abierta la posibilidad para el fiscal y para los querellantes de excusarse si ello fuera necesario. Quedan excusados y colaborados, abogados, ponemos término a la audiencia.